Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, todos ustedes, para tener una charla con Andrés Matías Herrera Rubiano, que es el ganador del concurso Ciudades Vacías y Espacios en Silencio, con su trabajo Espacios Públicos en Pandemia y su dinámica comunitaria. Andrés es un estudiante de parte 2 del programa Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente está haciendo su noveno semestre. Ahora me voy a dirigir a darte, Andrés, una introducción a nuestros jueces y más o menos un poquito acerca de lo que han hecho en su carrera y de sus ciertos proyectos. Entonces empecemos con Germán. Nuestro primer jurado es Germán Nieva. Él es un arquitecto asociado en el galardonado de Beldal Martin Architects con sede en Londres, y desde el 2018 Germán ha estado trabajando en asociación con Estudio Flum en proyectos socioeconómicos para comunidades rurales tradicionales en Brasil, y en el 2019 participó en la 12ª Bienal Internacional de Arquitectura de Sao Paulo con la instalación llamada ¿Cuánto cuesta preservar la selva amazónica?, y es finalista en la 7ª edición de los premios de arquitectura Tomi Otake Axo Nobel. Nuestro segundo jurado es Cristian Udurraga, y él es el fundador, junto a Ana Lucía Deves, del estudio de arquitectura Udurraga Deves Arquitectos en Chile. Él es miembro de la Junta Directiva del Museo de Artes Visuales de Santiago de Chile y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Oficinas de Arquitectura, donde preside el comité del concurso. Cristian tiene su base en Chile y también está trabajando en proyectos en Bogotá, donde tú estás. Nuestro tercer jurado es Yves Besançon. Él es socio principal de Alemparte Berrada Vedeles Besançon Arquitectos y Asociados en Chile desde 1977, y desde el 2002 es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y actualmente Yves es director del Comité de Competencia de la Asociación de Oficinas de Arquitectura. En el 2018, Yves recibió la gran medalla de AOA, la máxima distinción que otorga la Asociación de Oficinas de Arquitectura por su trabajo arquitectónico, trabajo sindical y académico universitario. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por darnos su tiempo para tener esta conversación y poderte hacer una entrevista acerca de tu trabajo. Si me permiten, ahora voy a ir brevemente a dar una descripción general de la competencia, así todo el mundo entiende más o menos qué fue lo que hicimos. Entonces, el RIVA organizó un concurso con las universidades validadas por nosotros en Colombia, y fue una competencia de 2 etapas que se lanzó el 1 de junio del 2020. En la primera etapa, la escuela debía promover la competencia entre sus alumnos y seleccionar y presentar un máximo de 5 inscripciones, y estas entradas fueron revisadas por un panel de evaluación. El escrito pedía repensar las funciones de la calle y el espacio público entre la necesidad de vida colectiva y la distancia física. Entonces invitamos a los estudiantes a imaginar 2 cosas. Uno, qué formas tomarán los espacios públicos frente al distanciamiento social que posiblemente se instale en la sociedad a partir de esta coyuntura. Y segundo, qué nuevas funciones puede asumir la calle en tiempos de encierro. ¿Qué sucede con los grandes espacios públicos vacíos y cuáles serían las nuevas formas de socialización? También se pide a los estudiantes que presentaran un diseño y una narrativa de 250 palabras en respuesta al escrito, y en su totalidad recibimos 17 entradas que fueron revisadas el 13 y el 14 de agosto. La propuesta fue luego preseleccionada con otras 6 propuestas para pasar a una segunda etapa, y luego esta pasó a una tercera etapa con selección para ser seleccionada con otras 3, hasta que finalmente el jurado seleccionó a Andrés como el ganador del concurso. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, y yo creo que ahora podemos pasar como a darle entrada a los jurados para que de pronto te hagan unas preguntas acerca del proyecto. ¿Ya? Ok, Perfecto. Germán, si tú quieres, bien. puedes empezar. Puedo empezar entonces con la primera pregunta. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en la ciudad desde el comienzo de la pandemia? ¿Y cómo esto ha informado tu propuesta? Esa sería la primera pregunta.
Bueno, primero que todo agradezco estar acá con ustedes, es un Bien. placer estar aquí. Eh, creo que desde que empezó la pandemia, pues ha sido una dinámica de ciudad muy cambiante, ¿no? Pues eh, los, las dinámicas de la ciudad han sido cambiantes. El encierro creo que da un enfoque distinto de cómo ver la ciudad. Eh, yo creo que quizás el encierro nos ha dado a entender que la normalidad a la que estamos acostumbrados no es tan normal, pues por todo este ajetreo que llevamos en la vida contemporánea, ¿no? Entonces, de ahí pues empecé a entender un poco pues que las dinámicas de la ciudad son muy fuertes y con esta pandemia se vieron reflejadas de que quizás esto puede cambiar o pues como ciudadanos podemos seguir manteniendo este estilo de vida que es como tan ajetreado, ¿no? En la propuesta yo creo que esto se ve muy marcado con la forma de ver de los habitantes del lugar. Creo que eso fue muy importante porque, bueno, la pandemia plantea también muchos problemas socioeconómicos. Entonces, pues, era difícil y era muy profundo entender qué va a pasar con estas comunidades que pues, realmente tienen muchos problemas en ciudades latinoamericanas y cómo va a ser este manejo con el espacio público y su interacción social. Entonces creo que desde ahí partí para entender el problema, pues ubicándolo en un barrio de Bogotá que fue golpeado por la pandemia fuertemente y a empezar a tomar decisiones sobre cómo podríamos intervenir este sector, este barrio. Bien. Creo que eso se destaca en la propuesta y fue uno de los puntos más interesantes en el impacto que la pandemia ha tenido en Sudamérica en determinados grupos dentro de las ciudades. Y creo que fue una buena opción tomar un caso específico dentro de Bogotá, tratar de ver opciones para eso. Y como dice Andrés Germán, además, él escogió un lugar especialmente afectado por la pandemia, lo cual es muy interesante porque, no sé, todos los que hemos vivido en Sudamérica sabemos perfectamente que hay distintos tipos de lugares en los que a unos les afecta más y a otros les afecta menos este problema. Y él escogió precisamente un lugar en el que es preciso dar una solución cuando suceden estos problemas, porque hay más hacinamiento, la gente tiene menos oportunidades de tener espacios más grandes, y es precisamente lo que él ofrece en su propuesta. A mí me parece que él entendió muy bien el problema, por eso llegó al final y ganó la competencia. Exactamente. Bien. Bueno, nosotros, yo creo que podemos pasar a la tercera pregunta, ya que Cristian todavía no está con nosotros. Esperemos que llegue. Sí, las yo movemos, la no formulo, pasa mira. nada. Yo Perfecto. quería destacar algo muy interesante que era el título del concurso. A mí me gustó mucho el título del concurso porque yo hace 13 años escribí un artículo que precisamente se trataba de las ciudades vacías y los espacios en silencio durante las épocas de vacaciones en que la ciudad queda tranquila y uno adora estar en la ciudad de Santiago, sobre todo, que tiene más de 8 millones de habitantes y que durante el verano está muy tranquila. O sea, esto de ciudades vacías y espacios silenciados, espacios en silencio, me gustó mucho como título. Y lo segundo que encontré bastante interesante de Riva fue proponer un concurso que principalmente destacara la manera del alumno de sintetizar su respuesta en solo una imagen y 250 palabras. La arquitectura es una expresión de síntesis y por lo tanto creo que el ejercicio es magnífico para los estudiantes. Debiéramos hacerlo en todas las universidades, ejercicios de este tipo. Y dentro, ya dicho esto, decirle a Andrés que me gustaría saber cuáles son los aspectos
urbanos del espacio o del espacio urbano que tú escogiste como foco para tu respuesta y por qué. ¿Por qué escogiste este lugar? ¿Por qué escogiste un espacio urbano de este tipo? ¿Y de qué manera enfocaste la problemática que se te había hecho como pregunta para resolver en este concurso y sintetizar en una sola imagen y en 250 palabras? Bueno, sí, yo creo que las preguntas del brief del concurso me dieron un insumo muy grande para poder resolver estos cuestionamientos. Creo que hay una vital importancia de que el arquitecto intervenga en estos barrios que son casi como de informales, de autoconstrucción, que realmente tienen muy poco espacio público en su sitio y que realmente hay unas dinámicas de vecindad y barriales muy fuertes. La gente allí pues tiene unos lazos muy fuertes y muy arraigados. Entonces yo creo que esto me motivó, bueno, esto puede ser resuelto desde la comunidad y desde una manera mucho más participativa. Por eso propuse esta interconexión entre espacios abiertos de la vivienda, que lo que quieren es eso, integrar a la gente en comunidad para poder establecer relaciones en lo que posiblemente no da el espacio público presente en el lugar. Entonces esto lo que quiere es establecer relaciones comunitarias que mejoren el espacio público y que sirvan como una extensión de este espacio público que a veces es muy poco para todos los habitantes de allí. Andrés, eso es evidente y creo que lo entendiste muy bien. Yo solamente te quiero hacer una pregunta respecto a la imagen que tú nos presentaste en esto del uso del espacio público, extendiéndolo. Incluso te tomaste parte de las calles. Lo que no comprendí yo, y fue una crítica mía a tu propuesta, es por qué no te tomaste toda la calle, porque te tomaste pedazos de las calles. A lo mejor tienes una respuesta que puede aclararme esa duda, porque en los dos extremos hay dos calles que se encuentran como en un cul-de-sac y que en este lugar podrías habértelas tomado igual, porque terminar antes o después la calle no le encontré mucho sentido, pero a lo mejor tú tienes una respuesta. Sí, yo creo que fue un poco más de un sentido de representación para que se evidenciara que eso se puede lograr en calles que están completamente pues, al nivel del automóvil y que solo sirven como vía para que transiten los automóviles. Ese sentido de que nivelar la calle, no sé, aquí en Colombia le decimos un pompeyano, pues que nivela al nivel del andén, es darle eso, ¿no? Pues sí, lo que dices tú, darle como más prioridad al peatón y que realmente todo el espacio público pues se extienda en la calle. Pero no, creo que fue más una cuestión de representación para que se viera que eso se puede lograr en estas calles. Perfecto. Yo creo que Germán tenía un comentario acerca de la discusión, ¿cierto, Germán? No necesariamente con la discusión de la calle, pero sí volviendo a los puntos anteriores, el sentido de estar juntos y al mismo tiempo separados es uno de los desafíos que trajo esta pandemia, de esta necesidad de la distancia social en ciertos espacios, si bien no necesariamente un cambio a largo plazo, pero por ahí inmediato y que tal vez cierta flexibilidad en los espacios en el futuro pueda ser más fácil adaptar a otra pandemia. Pero creo que volviendo a las preguntas que teníamos aquí, sería pensando en esta situación de estar juntos pero separados, que es algo que en cierta manera esta pandemia destacó como una necesidad social. ¿Qué desafíos hayas en el diseño de hacer espacios que respondan a esto? Bueno, sí, usualmente uno pensaría que
solución más obvia o más explícita es la de generar como este tipo de señalética en el piso del espacio público para poder pues tener este distanciamiento social que es tan importante durante la pandemia. Pero yo la verdad lo abordé por otro lado porque considero que no es posible económicamente y socialmente intervenir todos los espacios públicos existentes, pero sí tener unas relaciones como las comunitarias de que si el espacio público pues es reducido y es escaso, puede haber una extensión en la vivienda y que no se aglomere la gente pues precisamente en el espacio público. Lo que hablábamos de la calle pues también es eso, ¿no? Ujú. Que las relaciones tanto comerciales como de control del virus se puedan extender a la calle y que precisamente pues existan más espacios para que no se aglomere la gente. Es como la manifestación, yo quiero retomar lo que decía Germán respecto a esto, que aquí en Chile hablamos de tan cerca pero tan lejos, porque en realidad todos estos medios tecnológicos nos mantienen a todos cerca, pero estamos todos muy lejos. En el fondo es la gran problemática de la pandemia, y resulta que cuando tú tienes que tener convivencia social, como plantea Andrés en su propuesta, eso de extender el espacio de la vivienda hacia el espacio público o hacia las cubiertas de las viviendas, que es en el fondo agrandar el espacio, produce la distancia social que hemos llamado ahora, y creo que en eso tú enfrentaste muy bien el problema y quedó muy bien expresado en esta síntesis del dibujo que tú entregaste. Exactamente. Sí, perfecto. Entonces, de pronto podemos pasar a la pregunta que Cristian tiene para Andrés. Cristian. Mira, yo lo primero es celebrar la sensibilidad de Andrés porque yo creo que abordó el problema de una manera muy simple. Y yo creo que las soluciones, el problema es muy complejo, pero las soluciones tienen que ser muy simples y muy directas, digamos. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Andrés, porque tu problema lo abordaste en un barrio, digamos, de escala, por decirlo, de escala humana, que es la escala un poco que se ha perdido en la ciudad global. Entonces, ¿ves tú la posibilidad de aplicar esta sensibilidad tuya a la escala de barrio, cómo poder cambiar de escala, digamos, y aplicar esa sensibilidad a la ciudad global? Bueno, gracias Cristian por tu pregunta. Sí, es una cuestión, lo hablábamos hace un poco de que estas dinámicas que se dan en estos barrios informales de muchas ciudades latinoamericanas, creo que tienen un valor cultural muy fuerte. Quizás para lo que tú dices, estas ciudades globales, es un poco complejo entender las dinámicas que se pueden dar en estos barrios para aplicarlas, pero yo creo que sí es posible. Lo que decía Ibis es que o sea, estamos tan cerca y a la misma vez tan lejos con todo esto de la comunicación, pero yo creo que no es posible plantearnos como ciudadanos y entender la ciudad como si fuera pues un distanciamiento total entre los espacios. Y me refiero a esto quizás a la vivienda actual que se puede presentar en masa, que es construir en altura, quizás sin interpretar bien las relaciones que pueden existir en el espacio público. Creo que ahí es un elemento fundamental que debemos tratar, bueno, ustedes que son los maestros arquitectos, tratar y fomentar para que realmente se fortalezcan estas relaciones
barriales tan bonitas que pueden suceder, ¿por qué no en las grandes ciudades globales? Súper interesante, Andrés, y en ese sentido, ¿cuál crees tú que son los desafíos más importantes para los arquitectos luego de haber conocido los efectos de esta pandemia en la ciudad? ¿Cuál es el desafío más importante o cuáles son los desafíos que tú ves que vamos a tener que enfrentar de todas maneras? Porque una manera es lo que hemos hablado mucho con Cristian aquí en Chile, son los urbanismos tácticos y las medidas inmediatas, pero hay medidas de mediano y largo plazo que necesariamente vamos a tener que enfrentar. ¿Tú ves cuáles son esos desafíos que tenemos que enfrentar los arquitectos y urbanistas en la ciudad del futuro luego de esta pandemia? Sí, sí, pues yo creo que no podemos darle más la espalda a la ciudad, ¿no? Pues creo que las ciudades de América del Sur y muchas latinoamericanas han crecido desmesuradamente sin una respuesta rápida, pues quizás de todos estos gremios y bueno, y arquitectos y urbanistas que pueden, bueno, y que deberían tener alguna solución. Los aspectos considero a intervenir urgentemente, pues creo que es fundamental entender que el cuidado del planeta es imprescindible en este momento. Si no asumimos eso como un discurso continuo, creo que no habrá un avance en todo lo que planteamos como urbanistas. Bueno, como plantean ustedes, porque yo todavía soy estudiante. Pero es que tú eres el del futuro, por eso que te lo pregunté, porque nosotros ya estamos yéndonos y la verdad es que la responsabilidad que tenemos es muy grande. Por lo tanto, tú vas a tener que asumir lo que nosotros sí, dejamos claro. de hacer. Sí, eso es cierto. Y ese es el reto quizás de mi generación, de entender la ciudad como un elemento y que realmente tiene que cuidar el planeta, que tiene que pensar en los habitantes, que no precisamente tiene que haber una visión pues, de grandes empresarios que tienen un afán de lucro y que realmente no piensan en una construcción de ciudad, pues con todos estos aspectos tan fundamentales para la comunidad, ¿no? Realmente el desafío es muy grande porque no hemos enfocado la planificación y gestión de las ciudades en un urbanismo planificado ambientalmente y no lo hemos enfocado en la persona, como bien dijo él. O sea, o enfocamos esto en las personas o no vamos a tener mejores ciudades. Entonces creo que su desafío es ese. Y bueno, y los jóvenes son los que tienen que tomar el bastón de la posta. Sí, es verdad. Una cosa que uno ve en el proyecto de Andrés, digamos, es que probablemente ese proyecto no hubiera salido a la luz sin la pandemia. En consecuencia, lo que ha hecho la pandemia es visibilizar problemas que la ciudad tenía oculto, digamos. Particularmente las ciudades latinoamericanas, donde barremos el polvo, digamos, debajo de la alfombra. Y tenemos invisibilizados los grandes problemas como la segregación, como la falta de escala humana, la falta de integración general, digamos. Y los malos espacios públicos, además. Exactamente, la carencia de espacios públicos. Entonces, lo que ha hecho esta pandemia es visibilizar y hacer muy dramático todos esos problemas. Y proyectos como el de Andrés, a mí lo que me gusta de ese proyecto es que tiene una simplicidad y un sentido común que es probablemente la estrategia que hay que seguir, digamos, la estrategia del sentido común, no pensar en las mega soluciones, sino ver cómo desde la escala humana, que es un concepto tan importante en los 60 que está completamente perdido, digamos, cómo a partir de la escala humana podemos ir reconstruyendo ese
esa ciudad, digamos, Más donde amable. más amable y donde el sentido de lo colectivo está más presente. Exactamente. La ciudad es más De justa, acuerdo. Cristian. Exactamente. Andrés, ¿tú tienes de pronto alguna pregunta o algo que le quieras preguntar al jurado o alguno de ellos? No, pues vuelvo y repito, para mí es un honor estar con ustedes que han hecho muchos trabajos, quizás en comunidad también y con una sensibilidad tan grande que tienen al resolverlos. No, pues, no tengo ninguna pregunta por el momento, pues Oye, me alegra Andrés, estar acá hablando con ustedes. lo importante es que la sensibilidad, como bien estaba diciendo Cristian, no solo afloró estos problemas que tú muy bien expresas en tu propuesta de concurso, sino que afloró en todos nosotros. Había cosas que nosotros tampoco estábamos viendo, porque eran invisibles, como dice Cristian. En el fondo, esto ha sido algo que ha visibilizado situaciones que tenemos que resolver obligatoriamente. Sí, es cierto. Claro, el marco de la sostenibilidad, del calentamiento global y todas aquellas cuestiones que eran como la agenda que venía pegando fuerte en la ciudad, se amplió exponencialmente, digamos, y aparecieron problemas más urgentes que estaban, como decía antes, completamente invisibilizados, digamos. Claro, si el problema, Cristian, es que siempre hemos hablado de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental y el punto de vista energético, pero Y no la social. sostenibilidad de una ciudad tiene que ver con sostenibilidad social también. Una ciudad que no puede sostenerse socialmente porque va a haber explosiones sociales que la destruyen y que con protestas de personas que están invisibilizadas, como bien dices tú, hacen que la ciudad sea insostenible y por lo tanto la ciudad tenemos que hacerla sostenible desde el punto de vista de lo que tú estabas diciendo y como lo plantea Andrés también en su respuesta. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Entonces, yo con esto de pronto, pues si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta para Andrés, ese sería el momento indicado, o estamos bien así. ¿Sí? Bien, sí, no sé. Andrés, Yo estoy nuevamente ok, sí. te queremos dar muchísimas felicitaciones por haber ganado el concurso. Como ves, los jurados les encantó y les pareció súper interesante tu propuesta y tu approach como al problema. Entonces, no, felicidades y muchísimas gracias por tu tiempo. Y sí, por acompañarnos. Lo mismo para los jurados, muchísimas gracias por parte del RIVA por hacer parte de este concurso. Muchas gracias Entonces, por la Gracias a invitación. ustedes. Felicitaciones Gracias, de nuevo, Karen. Andrés. Gracias, Arriba. Gracias a Gracias, ustedes. Andrés. Gracias, Germán, gracias, Karen. Gracias, sí. muchísimas No,